Ahora sí. Bien, ya estamos nuevamente con ustedes en el 88.0, la frecuencia modulada, Radio Tiempo Nuevo, con su programa La Calle, en directo a través de la frecuencia radial en Estocolmo, también, por supuesto, a través de nuestro sitio web, a través de nuestra aplicación, que usted la puede bajar por el Google Play y instalarla, Radio Tiempo Nuevo 88.0. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Gustavo Ruz Zañartu, del Movimiento Asamblea Constituyente, con quien vamos a conversar sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en Chile con este proceso constituyente posterior al triunfo del rechazo el día 4 de septiembre pasado. También están con nosotros el panel de costumbre, David Maldonado y Marta Inostroza desde la capital sueca, desde Estocolmo, y quien les habla, Mauricio Hidalgo, un poco más al norte en Örbyhus, acá al norte de la región de Uppland. Pero bueno, vamos a dar un poco una introducción a lo que ha pasado durante el transcurso de la semana pasada en Chile. El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, dio detalles del avance de las negociaciones por una nueva constitución. Un órgano con un nombre distinto y plazos más acotados es parte de lo que están delineando los partidos. El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, el PPD, Raúl Soto, se refirió al avance de las negociaciones por un nuevo proceso constituyente. El parlamentario aseguró que se están avanzando para lograr los acuerdos. Cabe recordar que el pasado viernes se realizó una reunión entre el oficialismo, la Democracia Cristiana y Chile Vamos, una reunión que duró 8 horas y tras la cual los timoneles de ambas cámaras hablaron de un avance importante. Bueno, todos tenemos seguramente mucho que preguntar y mucho que conocer sobre este proceso, sobre todo los chilenos que estamos en el extranjero, de enterarnos lo que está sucediendo, y obviamente se nos hace la pregunta si esto es una nueva oportunidad para poder alcanzar una nueva Carta Magna que signifique un avance para el pueblo de Chile, o simplemente es una cocina política de estas que ya estamos acostumbrados a ver y que hemos visto durante mucho tiempo. Así que le doy la palabra a Gustavo Ruz. Bienvenido al programa de hoy en Radio Tiempo Nuevo. Hola, Mauricio. Buenos días aquí en Santiago. Presumo que ya es buenas tardes en Suecia, donde, como ustedes saben, me pasé una temporada becado por su excelencia el general Pinochet. Creo que los árboles nos pueden impedir ver el bosque, y en la introducción que tú haces, con todo acierto, has planteado la duda. Esto es una oportunidad para que haya democracia, para que cambiemos el legado funesto de 48 años de predominio del gran capital, porque la historia de Chile no termina en el año 90, no es que la dictadura, no. La dictadura hizo el baño de sangre, sembró el miedo, desarticuló la sociedad civil, pero la profundización capitalista, la concentración de la riqueza, la intronización del narcotráfico, la corrupción generalizada, es desde el 90 para adelante. O sea, tenemos 32 años de un sistema de capitalismo salvaje, estoy usando la expresión del Papa Juan Pablo II, contra 17 años en que vino el exterminio, vino la arremetida terrorista, fascista, con desaparecidos, con todo el dolor que hubo detrás de eso, con el exilio. Ustedes son hijos de esos 17 años. Yo también estuve un tiempo en Suecia, como ustedes saben. De manera que la respuesta la diste tú mismo. Yo no tengo la más mínima duda de que esto que tú has mencionado, que dijo el diputado, que se reunió en 8 horas, es otra cocina más. Es la cocina que lleva 200 años. Esto no comenzó en noviembre del 2019. Chile es un país muy rico, con muy poca población, ubicado en un lugar fundamental del planeta. Por lo tanto, la disputa de quién controla Chile es una disputa planetaria. En estos días en que corrió el peligro, entre comillas, lo digo de manera irónica, existió el peligro de que delegados populares, jóvenes, intelectuales que no eran políticos profesionales,
decidieran en una convención constitucional muy limitada, pero en fin, discutiendo sobre el cobre, sobre impuestos, sobre Fuerzas Armadas. Entonces existía el peligro de que pudiera prevalecer la opinión popular y hacer que Chile sea un Estado democrático en que prevalece lo que digan las mayorías con respecto a las minorías, algo tan simple como eso. Bueno, ante ese peligro, que es un peligro para el gran capital, porque el gran capital sabe que si hay democracia, el cobre vuelve a manos de los chilenos y los ahorros provisionales vuelven a manos de los chilenos y el litio y el agua, el océano, la pesca, los bancos vuelven a manos de los chilenos, el capital financiero. Entonces, ante ese peligro, se dejó caer el capitalismo mundial. Acaba de estar Blinken en Chile. Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero les quiero recordar que el 27-28 de octubre del 2019, cuando fue la gran protesta masiva, el secretario de Estado norteamericano dijo: si continúan así las cosas en Chile, Estados Unidos buscará otro Pinochet. Entonces, ustedes comprenden que el secretario de Estados Unidos tiene temas muy importantes que ver, para que esté haciendo declaraciones sobre Chile, para que vengan a Chile a hablar directamente en el escritorio del presidente Boric, es porque Chile es muy importante. Con el cobre chileno se hacen las balas y los cañones y los submarinos y los tanques del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Hay 12 guerras en el mundo hoy día, todas usan el cobre chileno para exterminar seres humanos. Pero aparte de eso están los temas, como decía, del estrecho de Magallanes, de las comunicaciones satelitales, por la capacidad de los observatorios astronómicos que tiene Chile, que son fundamentales para el sistema militar internacional. De manera que Chile es una niña bonita en el que viene el capital, entonces el capital extranjero. Vino la Unión Europea, vino Borrell a Chile, ¿ya? Vino la tercera entidad del Pentágono, la señora no sé cuánto, no recuerdo su nombre. Vino el presidente mundial de la Fed Dodge. Seguramente ninguno de ustedes sabe cómo se llama ese caballero, porque es tan importante que nadie sabe su nombre. Controla 3 yacimientos de cobre fundamentales en Chile. Bueno, vino por supuesto la Comisión de Venecia y por lo menos unas 100 misiones de Harvard, de Princeton, de universidades europeas, israelitas, brasileñas, y se sentaron aquí, se plantaron al lado de los convencionales y fueron supervisando punto por punto lo que se estaba discutiendo en la convención. Y producto de esa presión, no se pudo aprobar la nacionalización del cobre. Sacamos 64 votos en la convención, producto de esa presión. Entonces, esta convención fue intervenida desde afuera, pero ya estaba maniatada. Estaba maniatada porque desde la partida, cosa que yo se las dije a ustedes en el programa anterior, tenía prohibida la convención revisar los tratados internacionales. Y resulta que la economía chilena en un 80% depende de los tratados internacionales. Por lo tanto, si la convención no puede revisar los tratados internacionales, no puede revisar la economía chilena. Y como no puede revisar la economía chilena, no puede ser democrática, no puede ser soberana. No tiene autonomía. Es una convención que está desde el primer día controlada por el poder constituido, o sea, por el Parlamento, por el gobierno, por los poderes fácticos, en fin, que le fijaron el tiempo que se iba a reunir, el sueldo de los convencionales, los quórum con que iban a trabajar y el tema de los 2/3, etc. Entonces, el problema que aquí se produjo, que alguna gente no escuchó esto que estoy diciendo ahora, no le hizo caso, y llamémosle una visión propia del infantilismo de izquierda, o se le podría decir más bien del marxismo vulgar, ¿no? Creyeron que por ser elegidos por el pueblo, ellos podían cambiar el sexo a las personas, que tenían todo el poder. Entonces, ese grupo de compañeros, que gente bien intencionada, no estoy hablando yo de que sean malas personas, dijeron: no comienza la convención constitucional si no quedan en libertad los presos políticos. Y armaron un lío ahí, claro, todos queremos que se pongan en libertad los presos políticos.
pero con un mínimo de sensatez tú sabes que esos políticos, por lo menos formalmente, están ahí por una decisión de los tribunales. Otra cosa es que los tribunales obedezcan al poder del gobierno, ¿ah? Y que crean las mentiras de la policía y tienen muchachos ahí 2 años sin juicio, sin nada. Ese es otro cuento. Pero que la convención tuviera atribuciones para dejar en libertad a los presos políticos era una utopía, era una ilusión, era una volada. Entonces mucha gente creyó, y no quiero citar nombres particulares porque aquí hay intelectuales importantes que le echaron leña a la hoguera, hay partidos políticos que plantearon que esta es la oportunidad de hacer una constitución democrática del pueblo para recuperar nuestra riqueza, para que tuviéramos educación, para que tuviéramos salud, para que tuviéramos vivienda, una previsión justa, etc. O sea, íbamos a hacer la revolución a través de una convención constitucional hecha por el Parlamento en el que predominan los poderes fácticos durante 32 años. ¿Dónde se ha visto eso en el mundo? Que el poder, el 1%, que la oligarquía cree un mecanismo para que el pueblo derroque el poder de la oligarquía. Entonces, esta ilusión que crearon de que la Convención Constitucional lo podía todo, por supuesto hizo mucho daño. Pero por otro lado, con la sangre fría que tiene la élite dominante, porque tienen buenos analistas, buenos pensadores, conocen mejor el aparato del Estado que estos jóvenes muchachos que llegaron a la Convención, ellos sabían de que en cualquier momento se juntan los 2/3 de los senadores y los diputados y le cambian las atribuciones a la Convención. Y los 2/3 existen, pues. Han funcionado 32 años. Por 2/3 es que se ha logrado todo este mecanismo de concentración de la economía, de la predominancia del capital extranjero en Chile, la impunidad de los militares, etcétera, para que vamos a dar cuenta de lo que ha ocurrido en 32 años. De manera que por un lado estaba ese asunto y por otro lado estaba la realidad profunda de que en Chile el año 89 no hubo un pacto social, pues. ¿Cuánta gente les dijo a ustedes por el mismo programa de este Tiempo Nuevo, La Calle, de que este es un nuevo pacto social? Incluso Atria formó un movimiento que se llamaba Nuevo Pacto Social. Bueno, ¿cuál fue el viejo pacto social? ¿Alguien podría decirme en qué momento de la historia hubo un pacto social en Chile? El pacto del 30 de julio del 89, en el que la Concertación le entrega el poder a los poderes fácticos, a Estados Unidos, a las transnacionales, a Lux y a Angelini, ese pacto que subió el quórum para cambiar la Constitución de 4/7 a 2/3, ese quórum que significó la renuncia a la democracia, ese pacto social del año 89 que impidió la democratización del Estado en Chile, ese pacto no se hizo por un pacto social, se hizo por un pacto entre Lagos, Elwin, la Embajada de Estados Unidos, el Ejército y Luxic, y no sé, alguien más. Entonces, es un pacto de la élite, no es un pacto social. Entonces, nosotros no podíamos crear un pacto social ahora en una convención hecha de arriba hacia abajo. Y por lo tanto, para resumir esta introducción, nosotros que sostuvimos siempre la necesidad de una asamblea constituyente, no la sostuvimos, estimados Mauricio, Marta, David, no sostuvimos una asamblea constituyente por un capricho voluntarista, por un nostalgia del pasado, por algún dogma que le tomamos de Fidel Castro, de Carlos Marx o de Lenin. No, nosotros no estábamos fumando opio. El 11 de noviembre, lo digo bien destacado, para que se lo dije la otra vez a ustedes y me temo que algunos no me escucharon. El 11 de noviembre del 2019, el Partido Demócrata Cristiano, representado por Faz Chaín, Partido Socialista por Elizalde, y así radicales, comunistas, humanistas, igualdad, etc. 14 partidos políticos le mandan una carta que fue publicada, no la estoy inventando, una carta a Piñera, y le exigen asamblea constituyente.
Entonces a nosotros se nos presenta como extremistas, ¿eh? Porque pedimos asamblea constituyente. Bueno, pero cuando 14 partidos políticos que gobernaron 20, 30 años en Chile exigen asamblea constituyente, ellos no son extremistas, ¿no? Lo mismo cuando nosotros decimos nacionalizar el cobre. Por Dios, qué tipo más voluntarista de izquierda, nostálgico del allendismo. Bueno, pero resulta que el cobre fue nacionalizado por el Marqués Bulnes, por Eduardo Frei, por Patricio Aylwin, por la unanimidad del Parlamento. ¿Por qué va a ser extremista? ¿Por qué va a ser pasado para la punta una demanda de nacionalización del cobre que fue unánime en el Parlamento chileno? No porque el Parlamento fueran niños de pecho engañados por Allende, no porque Allende le haya puesto una pistola en la cabeza a la unanimidad de los diputados, los senadores. Es porque es una medida elemental de racionalidad capitalista. Si usted es un buen capitalista, tiene que aprovechar que tiene el control de la oferta sobre la demanda. Y este razonamiento que estoy señalando lo hizo el Marqués Bulnes en su discurso en el Senado chileno el año 71 para explicar por qué el Partido Nacional, representando a la burguesía chilena, apoyó la nacionalización del cobre. Pero resulta que en el 71 había libertad, había democracia, Chile era república, ahora es una neocolonia. Y como ahora es una neocolonia, vienen estos agentes internacionales, académicos, periodistas, altos dignatarios, empresarios transnacionales, militares extranjeros, ¿no? La jefa del Comando Sur del Pentágono, y nos obligan a renunciar a la nacionalización del cobre dentro de la convención. Y ONGs pagadas por Estados Unidos, supuestamente ambientalistas, votan contra la nacionalización del cobre, argumentando que a ellos no les importa que el cobre sea chileno o que sea norteamericano, porque si el Estado chileno va a explotar el cobre, igual nomás eso va a contaminar, así que ellos son partidarios de que el cobre se quede 20 millones de años más dentro de la cordillera, que no sea explotado, con tal de que no contamine. Con ese tipo de argumentos, jóvenes supuestamente progresistas, supuestamente antifascistas, supuestamente anticapitalistas, votan contra la nacionalización del cobre. Ahora, cosas buenas hubo, por supuesto. Estamos hablando de la soga en la casa del ahorcado, digo por mí mismo, ¿no? Porque nosotros sí logramos que la Constitución redactada por la Convención Constitucional incluyera la Asamblea Constituyente. Nosotros, el Movimiento Asamblea Constituyente, somos de los poquitos que triunfamos y logramos por 103 votos justitos, no nos sobró ni un voto, logramos que en el texto quedara la Asamblea Constituyente, no como la propusimos nosotros, que fuimos con Roberto Celedón, hicimos una presentación ahí, no nos dejaron nada más que el título, Asamblea Constituyente como única forma de cambiar la Constitución, ¿ya? Por referéndum popular, o sea, no porque lo haga el gobierno ni el Parlamento, sino por referéndum popular. Pero todo lo que venía para abajo, el proceso previo, la igualdad de condiciones para los candidatos, etcétera, no voy a dar detalles acá, eso lo eliminaron. Es decir, nos hicieron una concesión a aquellos sectores que son neoliberales y son continuistas del modelo actual, del modelo instalado en Chile durante la dictadura, nos hicieron una concesión en el sentido de que la palabra Asamblea Constituyente quedó ahí puesta, pintada en la pared, digámoslo así gráficamente. Otra sorpresa importante, para que veamos que no estamos aquí hablando con tontos ni con fanáticos, no. Yo estuve en el debate cuando la Comisión de Ambiente se discutió la nacionalización del cobre y ganamos por 13 votos contra 7, ¿ya? Y los votos en contra en la comisión, no estoy hablando de la plenaria, esto fue en febrero de este año, febrero. Estaba comenzando el debate. El señor Fontaine y ¿cómo se llama el otro? Rodrigo Álvarez, un tipo muy inteligente, muy capaz de... Ahora no es de la UDI, antes de la UDI, es independiente. Es uno de los políticos más talentosos de la clase dominante chilena. Ellos dijeron que no había que nacionalizar el cobre, etc. Bueno,
Un mes después, estos mismos señores, los más inteligentes de la derecha, presentan una propuesta en la convención diciendo que el cobre y la riqueza minera deben ser de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de propiedad del Estado. Esta frase fue elaborada por Eduardo Nova Monreal y Cantuaria, el ministro Cantuaria de Minería del presidente Allende, y fue aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados y forma parte de la modificación constitucional que permitió nacionalizar el cobre en el año 71. Bueno, esta misma frase que acabo de citar textualmente fue respetada por Pinochet, Matei, Merino y Mendoza en 1980, quienes, revocando el texto constitucional que proponía Jaime Guzmán, que eliminaba este párrafo, el almirante Merino fue el que más se la jugó para que este párrafo quedara en la constitución de Pinochet. Entonces los militares respetaron la nacionalización del cobre y la dejaron dentro de la constitución del año 80, del mando militar del 80. Pues bien, esta frase, cuando se votó en la comisión en febrero, cuando yo estuve presente con Roberto Celedón, se confirmó esta frase, pero con el voto en contra de la derecha. Sin embargo, después de un mes, cuando la derecha se dio cuenta que tenía que hacer concesiones, apariencia de que la convención iba a cambiar aquí esto y lo otro, aceptaron que quedara esta frase, pero a condición de que prevaleciera por sobre este texto de la Constitución la ley 19.027, que es de enero del año 1982, o sea, 2 años después de la Constitución de Pinochet, la misma dictadura crea la ley de concesión plena, que es una ley orgánica constitucional, que permite hacer todo lo contrario de lo que dice la Constitución. Entonces, como Chile no es república, opera el poder fáctico, no opera la ley. Entonces, toda la privatización del cobre que conocemos hasta hoy se ha hecho mediante la ley orgánica constitucional que hizo José Piñera y Hernán Vigi por orden de Pinochet en enero de 1982, que dice todo lo contrario que lo que dice la Constitución. Vuelvo entonces al tema de fondo. Como la oligarquía inteligente se dio cuenta que el cobre podía quedar en manos extranjeras, como hoy día más casi el 75%, dejando la Constitución tal como estaba. Ellos aceptaron, igual que en el año 71, la derecha, que apareciera esa frase. ¿Por qué? Porque en Chile no opera la Constitución, en Chile no opera el derecho positivo. Chile es una neocolonia, en Chile opera el poder fáctico, el poder militar fáctico. Si no hubiera poder fáctico militar, todos los altos mandos estarían presos, por favor. Todos los altos mandos, Ejército, Marina, Aviación y Carabineros, investigaciones, estarían todos presos. Aquí opera un poder fáctico, el poder fáctico del mercurio, el poder fáctico de la gran empresa minera y financiera. Esto lo dijo Lamán, Chausson, no estoy diciendo ninguna novedad. Entonces, este criterio hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de Constitución. No estamos discutiendo, no estamos redactando la Biblia, no estamos redactando los 10 mandamientos. Estamos redactando un texto sobre un papel, ¿no?, que después de definir los trazos gruesos de la convivencia social, pasa al Parlamento. Y el Parlamento hace las leyes que interpretan el texto de la Constitución. ¿Qué Parlamento va a hacer esas leyes? El que elegimos el año 2021. ¿Con qué ley? ¿Con qué ley electoral? Con la ley electoral de Pinochet. O sea, el Parlamento, que es retoño de la dictadura, de la ley antidemocrática que rige en Chile sobre elecciones, ese Parlamento que se hace con dinero en mano, porque para ser senador ninguno de los otros 4 puede ser senador, porque no tiene 10.000 millones de pesos para ser senador. Ese Parlamento que hizo la ley del mar, ese Parlamento que ha sido coimeado por los poderes fácticos internos y transnacionales, ese Parlamento es el que tenía la misión de redactar las leyes pertinentes a la Constitución aprobada por la Convención Constitucional. Bueno,
esto es historia pasada, la Constitución fue rechazada, y estaba un escenario entonces en que de manera muy absurda, muy estúpida, diría yo, un sector de la oligarquía piensa que el 62% de los votos que rechazó la convención significa que el 62% de los electores están con la constitución de Pinochet, con el modelo neoliberal, con la concentración del poder económico, con los privilegios militares, con la concentración de los medios de prensa. Es decir, ellos piensan que tienen el 62% de los votos para dejar el país tal como estaba. Creen que tienen el 62% de los votos para olvidarse completamente de las manifestaciones de octubre del año 2019. Aquí no ha habido marcha, ni hubo 18 de octubre, ni hubo 25 de octubre, ni hubo millones de personas en las calles, no hubo nada. No hubo foros, no hubo asambleas ciudadanas, no hubo cabildos en todo el territorio, no, nada. Aquí todo debe seguir igual porque Chile es un país, un modelo del capitalismo mundial, ¿no? La señora Thatcher le aprendió a Pinochet y por lo tanto todo tiene que quedar igual. El problema es que ese grupo, sin ese grupo no pasa ninguna ley. Tiene capacidad de veto sobre los votos y las propuestas del gobierno de Boric y la pequeña representación parlamentaria que tiene Boric por cuenta del Partido Comunista y del Frente Amplio. Es una pequeña representación parlamentaria que no le permite aprobar absolutamente ninguna ley. Entonces, aquí las cosas no son ni blanco y negro. No es que tengamos que cortarnos las venas porque sacó el 62% de rechazo. A contrario, Censu, en el plebiscito de entrada, sacamos el 79% contra la Constitución de Pinochet. 79% contra la Constitución de Pinochet. Entonces, nosotros no podemos sacar cuenta alegre porque sacamos ese 79% porque lo que vino después. ¿Qué es lo que vino después? Elección de alcaldes, de concejales. ¿Quién eligió los alcaldes y los concejales? La Concertación en Chile Vamos. Los mismos que han gobernado 32 años se tomaron los municipios, se tomaron las gobernaciones regionales, se tomaron los CORE, se tomó la Cámara de Diputados y se tomó el Senado. Entonces, ¿por qué? Porque esto no es producto de una asamblea constituyente. Lo que ocurrió en el año con la Convención Constitucional no es la expresión de la base ciudadana para que se traduzca en un poder constituyente originario capaz de hacer una nueva constitución. No ocurrió eso. Ocurrió un arreglo desde la cúpula, encerrada a las 3 de la madrugada del 15 de noviembre del 2019, en secreto, ¿no? Al que dejaron entrar ahí fue a Boric, y por algo lo dejaron entrar. Los hechos están a la vista. Entonces, eso que fue generado desde la cúpula no podía terminar bien. Tenía que terminar mal. Y este desastre que tenemos aquí es porque no hubo asamblea constituyente. Resumen, viva la asamblea constituyente. Echémosle para adelante, bajemos el poder constituyente originario, recuperemos el espíritu de octubre del 2019, el espíritu cívico, el espíritu patriótico, el espíritu ciudadano que hubo en octubre del 2019. No vamos a poner en el mismo fiel de la balanza 3 millones de personas, ancianos, niños, mamás, estudiantes, académicos, premios nacionales de ciencia, porque un señor se robó el supermercado o porque este otro que tiró una bomba molotov. Ese cuento es para la manipulación del mercurio. Nosotros sabemos que en octubre del 2019, esto lo dijo el abogado Hernán Montalegre, que sabe mucho más que yo de derecho constitucional. Él dijo, en octubre del 2019 emergió el poder constituyente originario. Con eso me quedo yo. Nosotros tenemos un poder constituyente originario en gérmenes. No está maduro, no está logrado, pero existe en la historia de Chile, desde la aurora de Chile del 2011, existe en los territorios la gran revolución constituyente de Pedro León Gallo, con un ejército popular que derrotó al ejército de Manuel Montt, fue a nombre de una asamblea constituyente. Vicuña Maquena fue condenado a muerte por luchar por una asamblea constituyente. Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo, Marmaduke, Grohe,
Eduardo Frei, el propio Elwin cuando era demócrata, lucharon por una asamblea constituyente, Jaime Castillo Velasco, la Gran Logia Masónica de Chile, el grupo de los 24 que encabezaba el abogado Sangüesa, Manuel Sangüesa Cruz, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, el Colegio de Profesores, la ANEF, el gremio más importante de Chile, las confederaciones del cobre, las confederaciones universitarias de la CONFECH, o sea, todo lo que hay de pensante, de organizado socialmente, cuando pudieron reflexionar profundamente, dijeron, la salida para la crisis chilena es una asamblea constituyente. Como no se hizo eso, se hizo lo que el gobierno de Estados Unidos impuso a través de Pompeo y a través de las presiones que ya mencioné. Se hizo una convención en la cual unos muchachos hicieron una proeza, porque yo la verdad es que todavía me saco el sombrero que lograron elegir 28 convencionales. Pero con 28 convencionales es una golondrina que no hace verano, necesitaba 56 convencionales. Necesitaba un tercio más uno. Como no tuvimos un tercio más uno, entonces era imposible crearse más ilusiones. Como destacados intelectuales de izquierda dijeron en televisión, los voy a citar, no importa que la convención, la constitución no sea una asamblea constituyente, porque una vez que estemos dentro de la convención constitucional, la vamos a transformar nosotros mismos desde adentro en constituyente y ahí nos tomamos el poder y suprimimos el parlamento. O sea, un poquito más y llegan a la luna estos compañeros. ¿Ya? O sea, esto de crear expectativas es lo que hace que después la gente esté al borde del suicidio, porque no vamos a negar que hay una depresión tremenda en vastos sectores populares, salvo afortunadamente las primeras marchas estudiantiles que ya tuvieron lugar a fines de septiembre, después del 18, ya hubo marchas en que existían los muchachos que exigieron asamblea constituyente, así que donde hubo fuego quedan las brasas, y yo estoy optimista de que por más cocinas que hayan, Mauricio, se puede, lo que diga el señor diputado, lo que diga el señor senador, digan lo que digan. El capitalismo que hay en Chile no chorrea. No va a haber mejores pensiones, no va a haber más hospitales, no va a haber mejores salarios, no va a haber dignidad para el trabajo, no va a haber derecho a la mujer, no va a haber derecho a los pueblos originarios, no va a haber derechos ambientales. No, porque el capitalismo necesita ganar, ganar y ganar. Y por el 1% de ganancia, voy a citar a don Carlos Marx a costa de parecer hereje, cuando el capital gana un 1% se preocupa, cuando gana un 30% se alegra, cuando gana un 100% se pone osado, y cuando gana un 300%, como el caso chileno, no hay crimen ante el cual se detenga. Y después de estos 2 años, Luxi, las mineras del cobre y los bancos y la AFP han ganado más del 300%. He dicho, estimados amigos de Radio. Gracias Gustavo, por tus palabras. Ya, muchas gracias. Adelante. Bueno, igual el tiempo en radio, en televisión, pasa volando, ¿no? Así es que tengo que ser lo más asertivo posible. Yo quiero subrayar, en primer lugar, mi optimismo de que donde hubo fuego quedan las brasas, de que hay una conciencia muy acumulada, que es de sentido común, que reemplazar la constitución de la dictadura, que es un bando militar de 4 generales, prontuariados por crímenes de lesa humanidad, los 4 son delincuentes, jurídicamente hablando. Esa constitución nueva tiene que surgir de la ciudadanía, y que los sectores que dominan la sociedad chilena, en aspectos económicos, militares, culturales, medios de comunicación, etcétera, no pueden aceptar eso. No pueden aceptar que la ciudadanía decida, porque hay una clarísima mayoría de ciudadanos que, si pudiera libremente decidir, recuperaría el cobre. Esto es una encuesta del Centro de Estudios Públicos, no una encuesta mía, no, el Centro de Estudios Públicos, el principal centro de pensamiento de la derecha,
tiene un rango de 78-80% de ciudadanos encuestados en favor de nacionalizar el cobre. Y la Asamblea Constituyente, contrariamente a lo que dice David Maldonado, tiene un profundo arraigo ciudadano, incuestionable. O sea, Eduardo Frei lo dijo en el Teatro Caupolicán lleno el 28 de agosto de 1980. Proclamó que tenía que haber una asamblea constituyente para terminar con la constitución y el sistema impuesto por la dictadura. Pero detrás de él estaba Tommy, que estaba prácticamente todo el arco democrático que nos opusimos a Pinochet. Entonces, cuando David dice que la NEF, la CUT y todo esto está actuando con un sesgo, porque yo no he dicho que la NEF y la CUT van a elegir los delegados a la Asamblea Constituyente. Lo que yo he dicho es que en un Congreso Nacional en que hablaron más de 200 delegados, el Congreso Nacional de la NEF tenía 1.300 delegados, discutieron 8 horas, delegados a todo el país, y por más del 90% de los votos decidieron apoyar la demanda de la Asamblea Constituyente hasta hoy. Lo mismo pasó con el Colegio de Profesores. Entonces, David, si delegados de todo el país, elegidos por las bases de los gremios de la NEF, discuten, no media hora como nosotros, 1 hora, no, 7 horas, intercambiando opiniones, los que están a favor y los que están en contra, llegan a la conclusión abrumadoramente mayoritaria de que hay que hacer una asamblea constituyente, tú no tienes derecho a atribuirle a esa asamblea constituyente la visión que la derecha, la reacción y el imperialismo han hecho sobre la constituyente venezolana. Porque nosotros no hemos dicho que vamos a hacer una constituyente como la de Venezuela, la de Bolivia, la de Francia, la de Alemania, no. Estamos hablando de la constitución chilena. Y la constitución chilena es un invento chileno. Es producto de las condiciones históricas, políticas, de las correlaciones de fuerzas culturales chilenas. Y producto de esas correlaciones de fuerza, nosotros sostenemos que sí somos mayoría. Y esto no es una volada mía. Así como el 11 de noviembre, 14 jefes políticos, todos eran los números uno, desde el número uno del PR, del PPD, de la Unión Cristiana, todos exigieron asamblea constituyente. El 15 de diciembre hubo un plebiscito en 35 municipios de Chile. Ese plebiscito había sido citado 7 meses antes, mucho antes de la rebelión popular. Pero cuando vino la rebelión popular, 100 municipios se quedaron para atrás. Dijeron, si hacemos consulta a la ciudadanía en estas condiciones, nos van a dar una capotera. Entonces, de todos los pelajes, de la Concertación, de la Chile Vamos, dijeron, no hay plebiscito. Pero 240 municipios sí hicieron el plebiscito. Y dentro de esos 240, 35 le preguntaban al pueblo si quiere convención constitucional, convicción mixta o asamblea constituyente. Las 3 opciones. Queda nombrar el municipio de Iquique, de Valparaíso, de Viña, de Puente Alto, de Recoleta, San Joaquín, Coyhaique, me parece que Concepción o Penco, una de esas, bueno, 35. Municipios muy importantes. Y en todos ellos, sin ninguna excepción, estimado David, ganó la Asamblea Constituyente sobre las otras 2 opciones con más del 80% de los votos. Y no hubo propaganda. O sea, ¿tú te imaginas si hubiera libertad de prensa en Chile y todos los candidatos pudieran decir al mismo tiempo sus opiniones? Sin propaganda, con total cerco de la prensa. La gente llegó a la urna y se encontró que tenía la posibilidad de votar a la Asamblea Constituyente y no dudó en votar 80% Asamblea Constituyente, 7% Convención Constitucional y 2% Convención Mixta. Más o menos te estoy hablando de los promedios, ¿ya? Entonces, esto no es algo tirado a las mechas. Y yo refuto el planteamiento de David de que lo que redactó la Convención Constitucional sea algo de izquierda.
Yo he estudiado, bueno, me estoy dedicado a este tema, porque por lo menos hay más de 70 cláusulas que son marcadamente novedosas en cuanto a participación popular. Por ejemplo, que el pueblo pueda juntar firmas y cambiar un artículo de la Constitución. ¿Ya? Bueno, eso no es de izquierda. Eso está en las constituciones de la mayoría de los países capitalistas desarrollados del mundo. Varios estados de Estados Unidos tienen esa cláusula. No es izquierdismo decir que se tenga que revocar el mandato de una autoridad que durante 2 años no ha hecho nada, que se ha dedicado a tomar o a hacer extravagancias, a pasear por el mundo y ha abandonado a sus electores. Y el pueblo que lo eligió diga, no, este señor no ha cumplido, le vamos a revocar el mandato, no es de izquierda. Eso es sentido común. Que los pueblos originarios tengan tal y cual derecho, por favor, eso lo acordó la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2008. El derecho a recuperar los recursos naturales lo acordó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1962-63, después de los acontecimientos de Playa Girón. Gran influencia de la Revolución Cubana, que Estados Unidos aceptó que las Naciones Unidas votaran que todos los países tengan derecho a hacer sus respectivas nacionalizaciones. Así te podría dar todo tipo de ejemplos de que las cosas que aprobó la Convención Constitucional eran logros para el derecho occidental y cristiano desde hace más de 50, 60 años. Eran cuestiones obvias, pero insólitas, inaceptables para Jaime Guzmán, para Pinochet, para los Dei y para el franquismo, ¿no? Que fue lo que la matriz teórica fue de Francisco Franco, con la que se hizo la constitución de Pinochet o el bando militar de Pinochet, porque eso no fue una constitución. Entonces, hubo un momento en que voy a decirlo con todo rigor, una honorable miembro de la convención, a la que respeto muchísimo, abogada ya no tan jovencita, que tiene muchos años de lucha en el cuerpo, mucha experiencia en derecho humano, y por algo, siendo independiente, fue elegida convencional. Esa persona propuso un proyecto de resolución en que decía que se creara una asamblea constituyente que tuviera todos los poderes y podía tener el control del poder ejecutivo, el poder judicial, el poder parlamentario y el poder militar. O sea, bueno, todos los poderes estaban concentrados en un solo cuerpo. Y abogada, no es un aprendiz de derecho. ¿Ya? Bueno, entonces, y por algo fue elegida, porque tenía mucho respaldo popular por su tremenda lucha en favor de las personas que fueron víctimas de la violación de sus derechos humanos. Bueno, obviamente, yo no necesito explicarle a ustedes que no estoy de acuerdo con eso. Conozco bien el tema porque eso es lo que proponía la Yamahiria en Libia, ¿no? Sin embargo, la derecha tuvo la inteligencia de que había más de 1.300 propuestas. Entonces, ¿qué es lo que hizo la derecha? Puso esa propuesta en el primer punto de la tabla. Resultado de la votación en la comisión respectiva: 27 votos en contra, 0 votos a favor. O sea, gol de media cancha a la derecha. La derecha se solazó y le dio un golpe feroz, entre comillas, a la izquierda. Aparentemente era un golpe feroz a la convencional que hizo esa propuesta. Pero justamente es como la derecha utiliza los despropósitos, la improvisación o las ideas voluntaristas de personas de izquierda. Eso no es la regla, es la excepción. La regla es que las cuestiones aprobadas, y no tenemos tiempo en este foro de escribirlas, yo invito a quienes nos ven y nos escuchan en este programa a revisar el texto aprobado por la convención, eran absolutamente lógicas. O sea, ¿cómo es posible que hayamos logrado que en 70 artículos o más hayamos tenido 103 votos con una fuerza que no, desde el punto de vista, llamémoslo así, del marxismo, de la izquierda convencional, no eran más de 28 personas? Nosotros no teníamos 103 votos. ¿Por qué llegamos a la Asamblea Constituyente y conseguimos los 103 votos? Porque Patricia Politzer votó a favor, Patricio Fernández votó a favor, Agustín Esquella
para los jóvenes que están allá en Suecia escuchándonos, un filósofo, un hombre de ideas muy conservador, que fue elegido independiente dentro del Chile Vamos, dentro del grupo Evópolis, ¿ya? Es que ella votó a favor de la Asamblea Constituyente. Y eso fue presentado como izquierdismo. Y no es izquierdismo, es el mínimo común denominador de cualquiera democracia occidental y cristiana. Pero ese mínimo común denominador en que el Estado le cobra impuestos del 40% a las utilidades, como acaba de proponer la primera ministra británica de derecha, 45% a quienes ganan más de, vendría a ser como 15 millones de pesos en Chile, ¿no? Eso aquí en Chile es presentado como extremismo de izquierda. Chile es capitalismo salvaje, David. Chile es siglo XIX. Chile exporta materias primas y compra productos manufacturados, igual que en la época de Manuel Montt, hace 160 años. Chile es un país retrógrado. Es una neocolonia. El Mercurio, La Tercera, CNN, Cooperativa, Bio, el 95% de la prensa está en una sola mano profundamente reaccionaria. Y además de capital extranjero en su mayoría, igual que la AFP. Por lo tanto, no hay posibilidad o sea, no es justo caer acá en una simplificación, como lo hizo la derecha, las fuerzas conservadoras, incluyendo incluso a sectores del Partido Socialista, el PPD, en fin, de que el texto constitucional de la convención era extremista. No, ellos impidieron que el pueblo chileno conociera las cláusulas que se estaban votando. Solamente éramos los eruditos, los que estábamos metidos día y noche en esta cuestión, los que conocíamos el detalle. Pero la opinión pública no conoció las cosas valiosas que se proponían con 103 votos de apoyo, por favor. Si no es democrático, 103 votos, los 2/3. Si eso no representa al pueblo de Chile, ¿quién representa al pueblo de Chile? Gustavo, podemos dialogar. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Por eso le pedí autorización a Mauricio para poder razonar sobre los dos planteamientos que ustedes hicieron. Nosotros sí tenemos mayoría social para la negociación colectiva, para los derechos de la mujer, para los derechos de los pueblos originarios, para el Estado laico y la educación gratuita de calidad, para la educación como atención preferente del Estado, para la descentralización, para la nacionalización del cobre, para la industrialización del cobre. Aquí en Chile presentan la industrialización del cobre como una postura chavista ultraizquierda. Litio en Bolivia. Está industrializando el litio dentro de Bolivia. Chile lo está regalando a capital extranjero que prácticamente no pagan impuestos. Entonces, Bolivia, según el status quo chileno, es de extrema izquierda. Y nosotros somos los modernos, nosotros los que regalamos el litio tal como se regalaba el salitre en el siglo XIX, somos los modernos. De manera que aquí tenemos que poner las cosas en su lugar y no aceptar esto que un grupo como el Joven Soto, ¿alguno de ustedes había escuchado hablar del Joven Soto antes de esta situación? El Joven Soto cree, el presidente de la Cámara de Diputados, que ya tocó el cielo, que como todos los días está en la prensa. Por supuesto está todos los días en la prensa, porque está negociando a espaldas del pueblo una nueva convención que va a tener menos atributos que la convención que acaba de terminar, que le va a restar menos soberanía al cuerpo de los delegados, que van a ser menos delegados y donde van a tener menos representación los independientes. De hecho, no van a tener representación los independientes. ¿Por qué? Porque los partidos políticos que tienen el repudio del 95% de la opinión pública, según 40 encuestas en los últimos 5 años, esos partidos políticos han decidido que los independientes no tengan candidatos. Entonces tú estás obligado a ser comunista, radical, socialista o PPD. No puedes tener tu propia idea porque si no eres miembro de un partido
vas a tener que pedirle a ese partido que te lleve de buena voluntad en su lista. ¿Y qué significa eso? Que los votos tuyos van a ser sumados a los votos del partido. Y yo no quiero ser usado para que un partido político me cobije a fin de que yo sea convencional. De manera que en este caso, lo que yo creo que se está montando efectivamente es una conspiración elitista en que prevalece el interés de las mineras del cobre, los intereses transnacionales, que son el poder real en Chile, pero ese poder real económico logra atraer hacia sus intereses a la casta parlamentaria. Porque ser diputado hoy día es ser miembro de una casta. Tú eres elegido diputado y tienes inmediatamente, eres parte del 1% más rico de Chile. Ganas 9 millones de pesos mensuales y el senador gana 16 millones de pesos mensuales. Ese está en el 1% más rico. Entonces, para que estos señores que han tenido privilegios 32 años tengan 30 años más de privilegios, tienen que conservar el rol de los partidos políticos de manera prioritaria para llevar candidatos a la nueva convención y anular a los independientes sobre texto que fue el pelado Bade y que este otro que se puso a cantar y uno que hizo el loco en la ducha. Eso es pretexto para impedir que los independientes, que no tenemos partido político, podamos llegar libremente a la convención. Y los independientes en la convención tuvimos 3 segundos para hablar, 5 segundos, y los partidos políticos 10 minutos. Ya la convención fue injusta en el trato con los partidos políticos. A los independientes se les dio derecho, en los últimos 30 días de campaña, se les dio derecho a levantar candidatos. Los partidos tuvieron un año para levantar campaña. Los partidos tienen millones de dólares, los independientes no tenían nada. Es decir, estuvo mal repartida la torta durante la convención y ahora va a estar peor todavía. De manera que esto es absolutamente inaceptable y yo espero que nadie crea de que en esta cocina va a salir algo bueno para el pueblo chileno y para la democracia. Gracias. Los minutos que quedan, muchas gracias Ricardo por tus palabras, gracias Mauricio, a David y María Nostroza por esta conversación, por supuesto, parto de la base que es una conversación entre amigos, plural, en la medular todo lo que ha dicho David y Marta lo comparto plenamente, me tranquiliza la militancia de David con la Asamblea Constituyente. Y claramente quiero destacar que mi actitud, mi postura hoy día es tremendamente optimista. Es cuestión de mirar el mapa de América Latina, lo que está pasando en México. Yo vengo de Panamá, donde hubo una protesta de masas tan grande como la de Chile en octubre, pero la prensa no la difundió. La situación en Bolivia, en Perú, se está hablando de la Asamblea Constituyente, en Argentina, probablemente gane Lula. Y Lula planteó la Asamblea Constituyente durante su campaña. Es decir, hay un encuadro bastante positivo, pero también de la convención sacamos buenas conclusiones. Antes no teníamos 30 o 40 convencionales convencidos de la necesidad de una constitución verdaderamente que abriera el paso a la recuperación de las riquezas naturales. Los 103 votos que sacamos para estos artículos que mencioné representan 4 o 5 millones de electores. O sea, tenemos en Chile 103 convencionales que llamaron a votar a prueba y que están en una postura francamente democratizante de la sociedad chilena. Matices más, matices menos. Son una fuerza muy importante y la cantidad de cabildos territoriales, asambleas sociales, asambleas ciudadanas, los debates en las universidades han crecido por doquier. Hay un clima de efervescencia de un nuevo intelectual colectivo. Aquí no hay un mesías, un historiador, un sociólogo que esté dando una pauta y los demás siguiéndolo a ciegas. No, aquí hay una construcción de millones que es muy potente porque interpreta un proceso histórico que, como dije anteriormente, ya lleva más de 200 años, viene la época de José Miguel Carrera. De manera que yo estoy muy optimista frente a eso. Y la buena nueva es que logramos generar el 9 de julio pasado, hace apenas 2 meses, el reencuentro social por la soberanía de los pueblos, donde más de 40 organizaciones hemos cerrado filas para un programa de cambios en Chile basado en un poder constituyente originario, que es lo que
se haría cualquier país moderno, capitalista, ¿no? De que a partir de la opinión de la ciudadanía se hacen los debates y se eligen delegados. Una cosa es que la Junta de Vecinos de Peñalolén diga fulano de tal es nuestro candidato, y otra cosa es que le designe al delegado, no. Las organizaciones sociales territoriales proclaman sus candidatos, tienen derecho a hacerlo igual que los partidos políticos, pero al final hay un voto universal, secreto e informado, que es el que conocemos en las elecciones libres que hay en todo el mundo, no en Chile, porque las elecciones en Chile son bastante sesgadas en favor de los partidos. Quiero además señalar que no he hablado contra la política ni contra los partidos políticos, he hablado contra la casta político-parlamentaria que en Chile está negociando una salida inconstitucional, antidemocrática y antipatriótica. Yo no, por supuesto, ustedes algunos conocen mi currículum, no solo puse la idea, sino que puse mi piel, ¿no? Mi integridad física para defender postulados políticos, y trabajé con el presidente Allende muy de cerca en este proceso democratizador que en el fondo contribuyó a crear la conciencia de que el pueblo es el poder constituyente originario. Allende fue el gran pedagogo de la nueva constitución, llamando al pueblo a pensar, a organizarse. Su consigna fue en la campaña del 64, prepárate para gobernar con Allende. Lo digo a propósito que ahora en pocas semanas más vamos a conmemorar 50 años del discurso de Salvador Allende en las Naciones Unidas, en que denuncia exactamente lo que hoy día está pasando en el mundo con esta acción de las empresas multinacionales que pasan por encima de la legalidad internacional y que dieron el golpe de Estado en Chile. De manera que llamo a todos los que nos han visto en este programa a leer el discurso de Allende en las Naciones Unidas. Es una obra maestra que perdurará por los siglos de los siglos, porque planteó 50 años antes un hecho que hoy día puede llevar a la humanidad entera a una hecatombe. Y agradezco las advertencias que han hecho acá Marta y David sobre los peligros que entraña la situación internacional hoy día, que gravita mucho sobre Chile. Así que les saludo, les agradezco. Gracias, Mauricio, por este programa, y espero que nos veamos en un próximo debate pluralista y democrático como este, que no tenemos posibilidades. En la prensa chilena no tenemos estas posibilidades. Por eso, muchas gracias a ustedes. A los auditores que se queden en la sintonía de Radio Tiempo Nuevo, que a las 12 de la noche vamos a tener al profesor Salazar con nosotros. Bien, pues. Yo ahora mismo, Mauricio, les voy a enviar a ustedes el foro en que Gabriel Salazar, Camila Vergara y yo analizamos este mismo tema el sábado pasado. Creo que es de gran utilidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos estamos viendo a las 12 y el próximo lunes.